Bueno, la educación obviamente es uno de los aspectos de nuestra sociedad que naturalmente más nos importan, ¿no? A través del tiempo se va diciendo siempre que un país busca educación de calidad, gratuita, en muchas ocasiones es una cartera que causa, que tiene que enfrentar bastantes problemas con nuestra sociedad. Para conversar de estos temas, de cómo se va a enfrentar desde esta nueva administración, en nuestra región estamos con don Nathan Olivos, quien es el nuevo Seremi de Educación de Tarapacá. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenos días, Karim. Gracias por la invitación y muy contento de estar acá en Iquique TV. Seremi, primero a ver, cuéntenos un poco de usted. ¿Quién es Nathan Olivos? A ver, bueno, yo soy profesor y siempre digo, profesor no solo de profesión, sino que de vocación. Bueno, en cuanto al tema académico, bueno, soy magíster en gestión educacional, tengo un doctorado en educación también en la Universidad de Barcelona, en España, y vengo principalmente del mundo de los colegios. ¿Ya? He sido director en algunos colegios, sí, en colegios acá de la región, así que bueno, conozco la realidad desde dentro, digamos. ¿De qué región es usted? Yo originalmente soy nacido en Santiago, ¿ya? Soy nacido en Santiago, pero como digo, uno no elige dónde nacer, pero sí elige dónde vivir y dónde aportar, ¿ya? Yo me enamoré de la región hace muchos años, yo llegué hace bastantes años, y aunque tenía ofertas para poder regresar a Santiago, en Valparaíso también tuve alguna oferta, Antofagasta, me he mantenido acá en la región porque creo que me siento iquiqueño de corazón. Nathan, ¿cuánto tiempo lleva acá? Yo llegué ya definitivamente a establecerme, aunque venía permanentemente, venía en verano, en vacaciones de invierno, desde el año 2010, más o menos ya establecido, ya 100% acá en la región. 8 años más o menos. Sí. ¿Le agrada? Absolutamente, enamorado de Iquique. ¿Cómo considera de alguna forma la manera que la gente de Tarapacá tiene de enfrentar ciertas incomodidades con el tema de la educación? He visto, por ejemplo, ahora está convocando una marcha por el tema de que se va a permitir el tema del lucro en algunas universidades. ¿Cómo ve que frente a esa marcha se comporta la masa en Iquique? ¿También salen, también reclaman, también buscan? ¿O somos una región que permitimos que Santiago reclame, que Santiago le haga el escándalo al gobierno y acá son todos callados? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que acá se manifiestan bastante, y yo creo que es interesante. El tema es la forma, yo creo que el fondo, el manifestarse siempre es sano, pero yo creo que tenemos que ir mejorando muchas veces la forma en cómo nos manifestamos. Yo creo que ahí quizás es donde está la mayor preocupación. Pero yo creo que en general acá los jóvenes y en general la sociedad tarapaqueña, digamos, se manifiesta. Lo importante yo creo que es ir rescatando y mejorando nuestras formas muchas veces. ¿Cómo van a enfrentar desde este gobierno y desde su seremía estas situaciones que se están dando con el tema? Por ejemplo, ya se pidieron permiso para marchas. ¿Cómo lo van a enfrentar? Sí. ¿Cuál es un poco la posición que ustedes tienen? Yo creo que, a ver, el tema obviamente las manifestaciones, las marchas son totalmente válidas. Como digo, se dan dentro de los márgenes, las formas es importante. Ahora, con respecto al tema de educación, que tú señalabas que está convocada esta marcha para el día 19 y que tiene como principal llamado el fallo que da el Tribunal Constitucional con respecto al artículo 63 del tema del lucro en la educación superior, en las universidades. Igual es importante aclarar a la comunidad de que el primer tema, independiente de que el Tribunal Constitucional haya fallado en contra de este artículo en particular, el no lucro en la universidad, en la educación superior, está absolutamente controlado y regulado por otras leyes también, ¿ya? O sea, incluso antes de que estuviera este fallo, ya estaba protegido el tema del lucro en la educación, ¿ya? Superior, en las universidades. Cuando usted me dice tanto, ya estaba protegido el tema, ya estaba protegido que sí se podía lucrar. No, que no se podía lucrar. Que no se podía lucrar. Pero con este fallo cambia esta figura. Es que en realidad el fallo en sí no afecta en nada a esto, porque como digo, la normativa está establecida para eso. Es tanto así
que hay una nueva institucionalidad, ¿cierto?, que es la Superintendencia de Educación Superior que se va a crear, que efectivamente viene a regular esto y a controlar de mayor manera esto mismo que estamos conversando. Por lo tanto, comunicacionalmente, yo creo que, claro, instalar este tema causa un efecto inmediato, pero en la esencia y en el fondo no tiene ningún validero. Pero comunicacionalmente sí causa ese efecto que la gente diga, oye, te das cuenta que llegó la derecha y comenzó el lucro. Exactamente. Y además aclarando que no es, digamos, porque por ahí, hoy día estaba en radio también y algún auditor me señalaba, por ejemplo, me decía, lo que pasa es que llegó el gobierno y eliminó el tema de este artículo y ahora se permite el lucro. Entonces hay una desinformación. Yo creo que, porque como digo, mediáticamente suena muy fuerte, entonces cuando en la práctica no es así. ¿Ah? Y esto obviamente es una decisión de un tribunal constitucional donde, digamos, el gobierno lo que tiene que hacer es acatar la normativa, pero en este caso en particular hay normativas que protegen esto y desde hace mucho tiempo. Ok, Nathan, necesito alcanzar a tocar varios temas. ¿Qué va a pasar con el Colegio UNAP? Colegio UNAP, mira, Colegio UNAP, nosotros fue una de las problemáticas que en cuanto llegamos estaba muy candente, habían posiciones muy dispares entre, digamos, la parte sostenedora de la institución versus los profesores, y obviamente en medio todo lo que son los apoderados y los alumnos, que es lo que más nos preocupa obviamente a nosotros como Seremía. Abordamos la temática, fíjate que se hizo el nombramiento de los Seremías, a los 5 minutos nos reunimos en la misma intendencia con el Centro General de Padres. Ya. Tuvimos reuniones con ellos, el mismo día nos reunimos con el Sindicato de Trabajadores también, y empezamos, y nos reunimos también con la parte sostenedora, y empezamos a unir, digamos, estas partes que estaban totalmente distanciadas, ya ni siquiera se sentaban en una mesa. Ya. La verdad es que muy contento de haber sido parte de todo este proceso, no solamente yo, sino que también, obviamente, nuestro intendente, don Miguel Ángel Quesada, estuvieron también parlamentarios, la senadora Luce Densperger, nuestro diputado Renzo Trisotti, en reuniones también en Santiago con el ministro. O sea, esto se abordó como una problemática, digamos, como región, y la verdad es que se llegó a buen puerto. Fíjate que nosotros, este problema venía desde diciembre del año pasado. ¿Ya? Ellos sentían que de alguna manera se le había dicho, ustedes tienen que hacerse cargo porque este es un problema entre dos partes, digamos. Este es un problema laboral donde, por ejemplo, el área de educación no tiene mayor injerencia, digamos. O sea, a nosotros nos preocupan los niños, pero nosotros no tenemos nada que ver en el problema que tengan ustedes. ¿Y qué le parece que el gobierno tenga esa posición? Porque claro, usted me dice, no, me preocupan los niños, pero no puedo hacer nada. Es que esa era la posición. Entonces nosotros, en cuanto asumimos, dijimos, no, o sea, esta es una problemática social. Ya. Hay más de 700 niños involucrados, hay muchas familias que tienen esta problemática y nosotros lo abordamos de manera inmediata. Es tanto así que el día martes nosotros asumimos, el día viernes se había firmado el convenio colectivo. ¿En este momento en qué está ese colegio? El día lunes 26 de marzo el colegio volvió con total normalidad e inició su año escolar. Por lo tanto, los niños hoy día están en clase. Seremi, los lineamientos de la política educacional, ¿cuáles van a ser en esta ocasión, este año, esta fórmula? Mira, hay 3 grandes líneas de trabajo que vamos a implementar a través del gobierno. Uno tiene que ver con primera infancia, que es una línea importante porque creemos que los niños son los primeros que tienen que estar en la fila. ¿Ya? Tenemos que invertir un poco también este concepto porque en realidad las grandes diferencias sociales se producen en la primera infancia. Por lo tanto, nosotros tenemos que resguardar de que la primera infancia esté, por ejemplo, con una buena cobertura en edad preescolar, con calidad en la educación preescolar, porque ahí es donde realmente vamos a marcar, digamos, una igualdad. Ahí es donde podemos igualar. ¿Ya? Otra línea de trabajo, obviamente, tiene que ver con la calidad de educación. ¿Ya? Hay varias instancias que se están desarrollando y se va a trabajar fuertemente en el tema de calidad en la educación. Y por otro lado también el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, que también es un área que nuestro presidente Sebastián Piñera ha sido claro también en marcar, digamos, algunos hitos con respecto al tema de la educación profesional, que también va a estar en primera línea. Cuando vamos, ¿cómo se va a enfrentar de alguna manera esto que en el gobierno anterior fue la reforma educacional? Mucha gente reclamó que, sin embargo, el sistema, como todos los sistemas, no es perfecto, pero que en el fondo ha logrado equiparar de alguna forma
situaciones diferentes en los colegios? Porque hay gente que te dice, no, es que con este sistema tengo que entrar a una tómbola, a un sistema computacional y yo no puedo elegir dónde está mi hijo. Si en el fondo antes tampoco se podía elegir, también te discriminaban por las notas, por la plata, tampoco era que podías elegir cualquiera. ¿Cómo se va a enfrentar eso ahora? Sí, yo creo que, todo lo que es la política pública, digamos que ya viene desde el gobierno anterior, se sigue trabajando, se sigue abordando. Por ejemplo, en el tema puntual de este sistema aleatorio, ¿cierto? Claro. De selección, que es digamos, un software. Sí, un software. Fíjate que este software fue desarrollado por expertos de la Universidad de Chile. Se detectaron ya algunas fallas, como por ejemplo, ¿qué es lo que ha sucedido? No sé, acá en la región. Un niño que se inscribió en este sistema, ¿cierto? Por online, fue finalmente derivado a alto hospicio, por ejemplo. Ya. ¿Te fijas? Entonces hay una problemática, por ejemplo, en cuanto a la distribución. O sea, pero esos son casos puntuales, me Exactamente. Y por otro lado, por ejemplo, otra cosa que se dio también a nivel nacional, que de repente en algún curso quedó conformado, por ejemplo, en un 95% por niñas y solo un 5% de hombres, que también genera una cierta problemática. Entonces, obviamente estas cosas, lo importante es que se han estado revisando. Nuestro ministro de Educación, Gerardo Varela, ha estado ya trabajando con estos expertos para poder subsanar estas situaciones y obviamente ir perfeccionando el sistema. Ya, pero digamos, dentro del marco de lo mismo que dice esta reforma que hizo la presidenta Bachelet. Así es, claro. Ya, perfecto. Seremi, ¿algo más que contarme? Ya tenemos que irnos. Es rápido, yo sé, los minutos en televisión Sí, hay que alcanzar a preguntarle todo. La verdad es que, bueno, invitar a la población, señalarle que como Seremía de Educación estamos con las puertas abiertas a nuestra comunidad, queremos llegar a la gente, a solucionar las problemáticas que tengan, a resolver sus dudas, ¿ya? Vamos a trabajar fuertemente para mejorar nuestro servicio, para que llegue a la comunidad de la mejor manera. Ok, en la última pregunta, pero ¿continuamos avanzando en gratuidad? Sí, por supuesto. De acuerdo a cómo está establecido en la normativa vigente, se va a continuar avanzando en el tema de gratuidad. Ok. Gracias, Seremi, muchas gracias, Karim. con nosotros. Gracias por la invitación. Nathan Olivos, entonces, Seremi de Educación de Tarapacá estuvo acá con nosotros. No se vaya, vamos a un corte y volvemos de inmediato. Do